Bienvenidos a Tiempos Postmodernos, el podcast donde tratamos de entender el presente con herramientas del marxismo y los pies en la tierra. Hoy nos preguntamos algo que está en boca de muchos. ¿Estamos entrando en el siglo de China? ¿Es China ya la nueva potencia dominante o simplemente un nuevo actor en un tablero que sigue controlando Occidente? ¿Y qué futuro le espera a la clase obrera de Occidente en este contexto? Analizaremos el papel que juega China en el orden mundial, su modelo económico, sus alianzas, sus contradicciones internas y su proyección internacional. Pero también nos preguntamos qué significa todo esto para los pueblos del mundo, para las luchas sociales y para las fuerzas que queremos transformar la realidad desde abajo. Tenemos con nosotros a un habitual, Nico, repite Aitor, e incorporamos a esta tertulia a Keko. Los tres van a aportar información muy interesante y útil. Compañeros, gracias por estar hoy aquí. Geopolítica, capitalismo de Estado, imperialismo, cooperación y tensión entre bloques. Todo esto está sobre la mesa en este cuarto episodio de Tiempos Postmodernos. Y vamos con el primer bloque, como es habitual, tenemos varios bloques y el primero, lo que os quería preguntar un poco es vuestra opinión sobre lo que sería qué explicación, qué factores, en vuestra opinión, explican el ascenso de China como potencia en las últimas décadas y en qué se diferencia también su modelo económico del capitalismo occidental. También un poco por esto de la típica discusión en plan cuñado, de que afirmaciones en plan cuñado, de que es que China es capitalista y todas estas cosas, ¿no? Y también, ¿qué diferenciaría la planificación soviética de la China? También me parece que es un matiz interesante. Pues nada, si os parece, hacemos ronda. Empieza tú, Nico, por ejemplo, y vamos haciendo así ronda, ¿de acuerdo? Dale. A ver, yo sé que esto puede generar polémica, pero el modelo de desarrollo desde los años 80 hasta la actualidad de China es capitalista, ¿vale? Es, de hecho, el capitalismo exitoso que ha habido en Asia desde la industrialización japonesa a finales del siglo XIX. Es básicamente ese modelo el que adopta el Partido Comunista Chino en los años 80 y que ya había tenido éxito también en Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Entonces, la diferencia está en que como en el caso chino se proviene de una economía planificada, diferente a la soviética, porque la planificación soviética era centralizada y verticalmente integrada, mientras que la planificación china, a partir del gran salto adelante, se descentralizó. Y fundamentalmente las unidades clave eran las comunas agrarias, las comunas populares. Pero también todavía dentro de un sistema político muy parecido al soviético, que es pues, con un partido organizado al modo bolchevique-leninista, un partido de cuadros, ¿vale? Que también es meritocrático. Entonces, básicamente lo que se hace es aplicar ese modelo que ya había sido exitoso en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, basado en un Estado fuerte, ¿no? Con una burocracia meritocrática, eficiente, etcétera, ¿no? Con cierta inspiración confuciana. En el contexto de un Estado como el chino, que está dirigido por un partido de cuadros, que también es meritocrático, y con un Estado que, aparte de que conserva palancas fundamentales de la economía por provenir de una economía planificada, es un Estado de tamaño continental, ¿vale? Con lo cual es básicamente ese modelo desarrollista asiático, pero con esteroides, aplicado básicamente con todo tipo de refuerzos, ¿no? Y luego un factor importantísimo es que también fue decisivo en la industrialización soviética en los años 30, es la transferencia tecnológica desde Occidente. ¿Vale? En la Unión Soviética, por ejemplo, en los años 30 fueron contratados miles de ingenieros que se quedaron desempleados durante la Gran Depresión en Estados Unidos, que asesoraron en el montaje y en la gestión de fábricas. En el caso chino lo que se hace es atraer inversión extranjera, bueno, entre comillas al principio, porque al principio la inversión que entra en China es de los chinos de la diáspora, de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur. Luego ya empieza a haber inversión japonesa, inversión occidental, etcétera, etcétera. Y con esa inversión, pues poder, aparte de luego la penetración a través de exportaciones en los mercados occidentales, poder acceder a la tecnología, a las fuerzas productivas más avanzadas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todo esto se hace pagando un peaje bastante costoso en términos de desmontaje de las comunas populares, proletarización de los campesinos,
provisión de un inmenso ejército de reserva industrial de campesinos dispuestos a trabajar 16 horas por salarios muy bajos en la costa, sobre todo, ¿no? Para esas multinacionales. Y eso es un poco lo que ha habido en los últimos 45 años, más o menos. Aún así, hay que precisar una cosa. Si nos vamos a los informes del Banco Mundial de los años 70, ¿vale? Antes de las reformas de Deng Xiaoping, los informes del Banco Mundial son elogiosos del desempeño económico chino. Es decir, a partir del 69 más o menos paran ya los disturbios de la revolución cultural y digamos que el modelo maoísta de planificación, ¿no? Descentralizado, con las comunas populares, se puede desarrollar o desplegar con cierta estabilidad política, cierta, no del todo. El crecimiento económico de China en los años 70 era de en torno al 5% anual, ¿vale? Lo que pasa es que también hay mucha leyenda negra sobre la época maoísta, entre otras cosas difundida por el propio Deng Xiaoping. Pero bueno, yo creo que podemos discutir esto más en detalle después. Muy interesante. Aitor, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ahí, para explicar el ascenso de China, tenemos que irnos a 4 factores, ¿no? Que son claves en el ascenso de China como potencia mundial. Uno sería la dirección política del Partido Comunista Chino, que mantiene el control de sectores clave y dirige el desarrollo de los planes quinquenales, es decir, tanto el gobierno como la acción política está todo subyugado, por así decirlo, o con control del Partido Comunista Chino, y eso es muy importante a la hora de la planificación. Después, el modelo económico, que, como bien decías al principio, pues se puede llamar, o hay quien lo llama socialismo de mercado, nueva formación socioeconómica, en fin. El caso es que la acumulación no es dirigida a los capitales privados, sino al Estado en torno a unos objetivos colectivos. ¿Quiere decir esto que no exista apropiación capitalista por parte de entidades privadas? No, pero que está dirigido hacia un bien estatal o hacia unos objetivos estatales. Y eso es sumamente importante en contraposición, por ejemplo, a Occidente. Luego, el tercer punto sería una inversión masiva en infraestructuras, educación y tecnología, nuevamente con criterios de planificación y no solo de rentabilidad inmediata, lo cual nuevamente volvemos a lo de antes. Es sumamente importante porque la planificación es una constante en China y eso la diferencia muy mucho respecto a las potencias occidentales. Y por último, la inserción selectiva en la globalización, es decir, se aprovechan del capital extranjero y las exportaciones que pueden hacer sin ceder control político interno. Y yo creo que para empezar, pues esos 4 puntos claves son importantes reseñarlos. Muy bien, y Keiko, ¿tú cómo lo ves este tema? ¿Qué nos puedes aportar? No, a ver, estoy de acuerdo con las intervenciones anteriores, tal vez matiz de lenguajes y tal. A ver, yo creo que la palabra macrocapitalismo, socialismo, da para mucho, ¿no? Lenin sobre el impuesto en el especies y tal, cuando se planificó la NEP, se asume que el mercado tiene un papel en las primeras fases de desarrollo y China en 1949, pues en una sociedad semifeudal, ¿no? En este contexto hay que desarrollar el capitalismo. Vamos, Lenin en su época de la electrificación ya hablaba de contratar a los ingenieros extranjeros para la transferencia de tecnología y es lo que desarrolla China. Eh, tras, digamos, una fase en la que la revolución cultural lo revuelve un poco todo a nivel económico y político, pasa una fase tal vez un poco antagónica, donde se desarrolla el capitalismo en sectores como por ejemplo el de la salud y se cierran las empresas estatales y eso generó pues una serie de desajustes donde incluso pues se ponían, digamos, cancelas, ¿no? En las ventanas porque había robos, cosas no conocidas en una economía socialista hasta entonces. Entonces ha pasado por todas las etapas, pero globalmente lo que hablamos es de que un Estado dirige el sector público y orienta al sector privado a las zonas a las que le interesa desarrollar. En ese contexto, el sector privado tiene un papel muy importante en la economía a nivel de creación de empleo, a nivel de acumulación de capital, de multimillonarios y de todas las consecuencias negativas que trae el mercado, ¿no? A nivel individual, pues la competencia descarnada, pues el egoísmo, la cultura del hedonismo y, digamos, la desinversión
de los sectores estratégicos hacia los sectores que más le interesa a los inversionistas, ¿no? Pues desde no utilizar dinero en la fusión nuclear y utilizarlo en algo que esté de moda como por la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, ¿no? Que tiene día hoy 400 veces más financiación. Entonces, en contrapartida al modelo capitalista habitual, el Estado sí que planifica a largo plazo y sí que tiene un pie en la economía muy importante, ¿no? Entonces, los planes a largo plazo orientan al sector privado hacia los sitios que va a abrir y los que va a prohibir, donde el mercado puede satisfacer esa innovación tecnológica, el Estado deja hacer, y donde no, pues tiene un pie en forma de Comisión Nacional de Desarrollo, de las empresas estatales y últimamente también de los fondos de inversión, digamos, le llaman los angels investors, ¿no? Las inversiones en los momentos en los que es tecnología todavía muy básica, ¿no? Muy de laboratorio y no aplicada, ¿no? El mercado ahí tiene un fallo y el Estado intenta entrar. Entonces, perdón por, digamos, tal vez lo ha hecho un poco deslavazado, el Estado interviene en la economía estratégicamente. Dice qué sectores se deben crear, qué sectores se deben desarrollar y deja que el mercado lo haga con sus limitaciones, porque las empresas privadas tienen comités del partido, tienen dirigentes del partido, la afiliación, bueno, pues no es uniforme, pero bueno, los sindicatos tienen un papel importante y luego están todas las empresas estatales y locales donde en teoría pues tienen que seguir las directrices de desarrollo de X zonas o de, por ejemplo, como actualmente, lucha contra la competencia descarnada entre los sectores capitalistas, que ese es otro de los factores que a día de hoy está ganando peso y no existía en la Unión Soviética, que es la competencia, ¿no? Que, con los problemas que acarrea. Muy interesante, sí. Yo creo que ahí la cuestión de la autoridad política, ¿no? La dirección del Estado y en concreto del Partido Comunista, ¿no? En esta cuestión es una... A ver, diferencia seguramente esto de otros modelos de desarrollo capitalistas con presencia del Estado. Pues como lo señalaba Nico al principio, pues la industrialización japonesa, de los tigres asiáticos, o posiblemente, pues igual la reindustrialización en España o el desarrollismo durante el franquismo, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión del partido es fundamental y de que sea el Partido Comunista. Bueno, para no enrollarnos más en esto, pasamos, si os parece, al siguiente bloque. Daría para mucho más lo que estábamos hablando ahora, pero tenemos que avanzar. Yo lo que quería preguntaros ahora es si consideráis que estamos entrando o estamos ya de lleno en una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, como las dos potencias que se disputan en la hegemonía mundial, ¿no? Como podría haber sido la guerra fría entre la URSS y los Estados Unidos. O estamos en un proceso de transición más complejo hacia un mundo multipolar. Es una cosa que se habla mucho en los círculos de izquierdas, ¿no? La multipolaridad. Yo me gustaría saber qué pensáis vosotros de este tema, si creéis que China tiene algo que hacer en esta disputa contra los Estados Unidos. ¿Cómo veis vosotros este aspecto? ¿Vale? Si os parece, cambiamos un poco el orden y empezamos por el editor esta vez. Vale. Yo creo que sí que se está dando una nueva guerra fría en otros marcos y además, por ejemplo, Trump es plenamente consciente de esto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que llega tarde la reacción y llega de forma equivocada. Si lo que quieren es intentar someter o, digamos, mantener a China en ese papel de segundón. Creo que es una guerra fría donde se está dando un imperialismo en declive y en el cual precisamente está aflorando ese mundo multipolar. Ese mundo multipolar que mencionabas, Quique, que hasta ahora era un mundo unipolar donde Estados Unidos ha estado demasiado cómodo haciendo y deshaciendo a su antojo y no ha visto el ascenso de China. Y como bien indicaba Keiko antes,
es una sociedad gigantesca, es decir, es un continente en sí mismo, y yo creo que no habría podido ser de otra manera que no fuera China por las capacidades que tiene, la que pudiera confrontar el actual Estado con los Estados Unidos. Creo que es el faro que puede iluminar precisamente un mundo distinto. Ya no voy a calificarlo de si mejor o peor, pero sí distinto. Y aquí hay cuestiones claves a tener en cuenta, que es que China, al contrario que Estados Unidos, no busca exportar su modelo ni imponer gobiernos afines, sino construir un orden basado en el respeto soberano y el desarrollo mutuo. Y esto se ve mucho en las relaciones entre países con China. Sin embargo, vemos que Estados Unidos es todo lo contrario. Luego, las tensiones a las que responde Estados Unidos es que no acepta perder esa posición dominante, mientras que China, como digo, planea una globalización alternativa, con por ejemplo iniciativas como la Franja y la Ruta, nuevos organismos como el Banco Asiático, el Banco de los BRICS mismamente, y luego que tú ves que Estados Unidos lo que te trae son bases militares y guerras, y China lo que te ofrece es infraestructura y cooperación. Entonces, claro, hay una alternativa, todavía están haciendo, es posible que se la mate antes de nacer del todo, pero está ahí esa posibilidad. Y esperemos que surja con todo su apogeo, pero no va a ser sencillo. Entendido, sí, sí. Ahora dale tú, Keiko, ¿cómo lo ves tú este tema? A ver, Estados Unidos está en una fase semejante a la Unión Soviética con sus diferencias. Es decir, han pasado una fase en la que entendían que la inmersión de China en la esfera capitalista internacional, tras la entrada en la Organización Mundial del Comercio y la fase de desarrollo de transferencia de multinacionales para utilizar la mano de obra barata china, iba a promover una burguesía nacional que iba a tomar el poder político y iba a haber, bien sea reformas al Gorbachev desde dentro, bien sea una guerra civil alimentada desde fuera. Esa fase idílica nos ha dado, los Estados Unidos han abandonado esa idea y ahora estamos asistiendo a una desconexión progresiva de las economías. Biden tenía una técnica que se llamaba la de valla estrecha, cerco alto, es decir, las tecnologías duras, evitar que los inversores americanos inviertan en ellas, que haya transferencia de tecnología. Y bueno, Trump tiene otros métodos, ¿no? Pues Biden se dedicaba un poco a hacer un cerco político-militar a China con transferencia de tecnología de submarinos nucleares a Australia, la subsumisión política de Corea del Sur, de Japón y el uso de Australia, promover la beligerancia de la herencia colonial de unas fronteras poco definidas con Filipinas y utilizar al peón filipino para un acoso internacional a China. Es decir, las técnicas van variando, pero la idea es la misma. Es decir, un golpe interno no lo vemos y vamos a andar en una fase incrementalmente dura de una posible agresión militar a medio plazo con el tema de Taiwán. Los chinos están esperando a ver qué hacen sus peones políticos americanos y ellos dicen que en el momento en que declaran la independencia, al día siguiente tienen las tropas en Taiwán. Y entonces en ese contexto los americanos van a prepararse para declarar la independencia cuando ellos entienden que tienen un apoyo internacional para poder cercar y agredir militarmente a China. Es complicado porque a diferencia de la Unión Soviética, China tiene un 13% del consumo mundial, ¿no? Ahora Trump cuando dice soy el consumidor número 1 del mundo y os voy a poner los aranceles y como todos me queréis vender, os voy a supeditar políticamente y está exigiendo que Corea del Sur y Japón gasten pues no, 3 veces el presupuesto nacional de de Japón en ayudar a las empresas japonesas a invertir en Estados Unidos, o sea, descapitalizarse para promover, o sea, como una colonia, ¿no? Promover el desarrollo de la metrópoli. China tiene la misma capacidad de consumo internacional, un 13%. Es decir, los países tienen unas contradicciones a la hora de desacoplarse de China, porque China también es un país de consumidores, que compran pues, el coco, que compran el maíz, que compran metales, que compran todo. Y luego es el principal socio económico
en intercambios de compra-venta. Les compramos tecnología o les compramos materiales y les exportamos, pues en algunas ocasiones, pues materias primas, en otras también materias elaboradas. Entonces es difícil desacoplarse. La Unión Soviética tenía un mercado propio, estaba más desacoplada de la cadena internacional capitalista y en ese sentido el cerco y acoso era más sencillo. Entonces tienen contradicciones los capitalistas a la hora de que el cerco y derribo salga bien porque los propios países tienen contradicciones, pero a su vez el mundo multipolar es complicado, lo vemos en los BRICS. India es un peón político de Estados Unidos y, digamos, está haciendo labor de zapa intentando evitar que haya una independencia monetaria de los países en desarrollo. Entonces, la unidad política, la subalternidad política de los países en vías de desarrollo al imperialismo es tan fuerte que la creación de un mundo multipolar, si bien es verdad que tiene un factor económico a favor, que es la economía china y su interrelación, tiene un factor en contra, que es la supeditación política de los países en desarrollo. Nico, ¿cómo lo ves tú este tema? A ver, yo creo que Keiko ha comentado la clave del asunto. Es decir, en la Guerra Fría, digamos, la Unión Soviética y sus aliados, ¿no? Eran economías en general, había intercambios comerciales, pero en general economías muy desacopladas de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, etc. En el caso chino eso no ocurre porque ya desde los años 80 China ha ido poco a poco integrándose en la economía capitalista mundial, sobre todo ya a partir del año 2001 con el ingreso en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, claro, la guerra no se juega solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista económico, y desacoplarte del mercado chino en términos capitalistas tiene costes a veces prohibitivos. Y por eso pues, es más complicado, ¿no? También se han enseñado otras cuestiones, es decir, lo que se está intentando de todos modos, ¿vale? Es precisamente desmontar todo eso. O sea, lo que se está intentando, sobre todo parte de Trump con los aranceles, es desacoplar la economía china de la estadounidense. Otra cosa es que lo logre, ¿vale? Porque el grado de integración es tan grande que simplemente con arancelitos no lo vas a conseguir. Pero el objetivo en buena parte es cortar la transferencia de tecnología de Estados Unidos a China. Pero es que ya, claro, esto podría haber funcionado en los años 2000, pero a día de hoy que ya los capitales chinos tienen base tecnológica propia, pues vale, sí, les cortas el acceso a las universidades americanas, pero ya los chinos están desarrollando universidades propias, ¿no? Entonces, en ese aspecto sirve de poco, al menos a largo plazo, ¿vale? Ahí es lógico que, un poco lo que ha comentado Keiko, que la estrategia más dura de Trump, ¿no? Digamos, del cerco militar gane peso, porque si ya las medidas puramente económicas es demasiado tarde para aplicarlas, pues ir construyendo un cerco militar en torno a China, pues es ya prácticamente la única baza que les queda, ¿no? De ahí que los chinos se hayan negado a participar en todo el tema de sanciones a Rusia por la guerra ruso-ucraniana, etcétera, porque el principal aliado militar que pueden tener en caso de un conflicto así es Rusia. Pues sí, muy interesante. Yo hablaba hace poco con un camarada sobre un poco este tema y él venía a decirme que me parecía muy interesante lo que decía. Decía que como que Trump era como el equivalente a Gorbachev, pero para el capitalismo norteamericano, ¿no? Bueno, veremos si tiene razón o no este camarada. Pasamos al tercer bloque, que trata sobre la cuestión de si podéis desarrollar un poco o informarnos un poco sobre las tensiones y contradicciones que puede haber dentro del propio sistema chino. Tema de desigualdades, tema de control social, luchas de clases. Un tema que me parece interesante que es la contradicción entre el desarrollismo versus el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué no han desarrollado más aspectos del estado del bienestar? Ver un poco qué os parece esta cuestión y cómo la veis.
Y para seguir la ronda, si os parece, entonces empezamos por Keiko esta vez. Muy interesante, da para mucho. Vamos a ver, las contradicciones inherentes a cualquier sociedad en el contexto de que la economía de mercado en China pues, es el principal proveedor de los puestos de trabajo. No así del capital, ¿eh? Tú ves las empresas multinacionales en la Forbes 500 y la mayoría son empresas estatales, bancos estatales. Hay un control férreo de la economía en volumen de capital, en sectores estratégicos, y últimamente hablan de sectores estratégicos emergentes. Es decir, se desarrolla la economía porque al Estado le interesa desarrollarla y tiene el capital para desarrollarlo en una dirección y una orientación concreta. El capital privado tiende a lo que tiende a la especulación. No olvidemos a Jack Ma cuando dijo que los bancos chinos estaban impidiendo el desarrollo de la economía china y le quitaron de Alibaba. Tuvo que dimitir como consejero. Es una contradicción entre, digamos, los capitales, ¿no? El capital, en este caso productivo, queriendo meterse al capital especulador. Tal vez sea el desarrollo natural del capitalismo, ¿no? Y ahí se vio donde había una contradicción y en este caso el pulso lo ganó claramente el gobierno chino y desbancó. Querían hacer microcréditos, bueno, quería ser un financiero, ¿no? Quería convertir a AliExpress en una financiera. Entonces, hay contradicciones, evidentemente, sigue habiendo contradicciones dentro de la clase capitalista con el Estado. Por ejemplo, ahora están teniendo una guerra contra la involución, es decir, la tendencia al monopolio de las empresas privadas hace, por ejemplo, que en el sector automovilístico, pues BYD, la principal productora de coches eléctricos del mundo, pues cada año exija un 13% menos de coste a los proveedores de las piezas porque quiere ganar la carrera competitiva para hacerse con más monopolio, más mercado dentro del mercado chino, ¿no? Entonces el Estado chino tiene una guerra ahora contra esa tendencia al monopolio que no sé si ganarán o no. Esa es la batalla actual que tienen y esa tendencia a la competencia descarnada, ¿no? Que a veces se magnifica, ¿no? Y se atribuye todo el milagro chino a, digamos, la competencia entre las empresas, ¿no? Y se promueve la idea liberal de que la competencia y no la cooperación y el libre mercado y no la planificación tienen el éxito, cuando en realidad los coches eléctricos son el fruto de la planificación del Estado a nivel de universidades, a nivel de centros de estudio, con las empresas estatales y haciendo el trabajo duro un poco al principio, y luego los chinos lo que hacen es dejar al mercado que cubra el papel, ¿no? Entonces tienen otra contradicción ahí, de una competencia descarnada que tiende a las condiciones sobre los proveedores y sobre la clase trabajadora, tiende a hacer recaer sobre esa cadena, digamos, la lucha competitiva por el mercado. Y luego, pues, evidentemente, hay contradicciones entre el campo y la ciudad, porque el campo tiene menos renta que la ciudad, y luego entre ciudades costeras, interior, etcétera. Entonces, en esa fase, los camaradas del Partido China entienden que lo principal es cambiar digamos, deshacer un poco la desigualdad entre campo y ciudad. O sea, no estamos hablando de igualar los salarios ni de cosas así, sino disminuir las contradicciones, o sea, digamos, las diferencias, sobre todo entre la zona rural y la zona urbana. Y luego, dentro del mantenimiento del estándar de vida de la clase obrera y que no caiga, digamos, subyugado por la competencia del sector privado de la economía, es que el Estado tiene una herramienta fundamental, que es que el salario mínimo dentro de las provincias se aumenta. Entonces, ¿cuánto aumenta por ley el salario mínimo anualmente? Un 5% aproximadamente. Es decir, están equiparando la subida en renta de la clase trabajadora al PIB que aumenta al año. Descatalogado, o sea, digamos, quitando la inflación, que prácticamente no hay inflación en China, lo que es la renta disponible per cápita en China aumenta pues un 4%, 5% aproximadamente anual, y últimamente están logrando revertir porque en el campo aumenta más la renta disponible que en la ciudad. Otra cosa es que ellos, y esta es una siguiente contradicción, el estado de bienestar no lo han desarrollado mucho y la gente guarda el dinero en el calcetín, porque si llega la enfermedad, porque si nos quedamos en paro, bueno, por todas esas cosas que cuando no hay un tejido social, pues la gente ahorra, ¿no? Y luego aparte porque la política del hijo único, la compra de vivienda, la especulación y tal. En ese sentido, ¿por qué China no ha desarrollado un sector público de asistencia social más fuerte? Pues no lo sé. Yo creo que es la influencia del capitalismo en la superestructura, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Están revirtiéndolo con Xi Jinping, pero bueno, esas contradicciones están ahí. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la especulación inmobiliaria, pues estaba
el capital privado creando una contradicción dentro de la sociedad, robando renta y robando plusvalía a la clase trabajadora y al resto del empresariado, y Xi Jinping puso control, ¿no? Y de hecho hay una explosión dirigida por el Estado de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Cuando, curiosamente, a pesar de eso, la renta de los chinos aumenta porque los salarios los tienen controlados, ¿no? Por el salario mínimo. Entonces, bueno, esas son las contradicciones. Y la última contradicción, pues la contradicción ecológica. Bueno, yo ahí creo que ellos están en la fase en la que somos un país en vías de desarrollo. Occidente tendrá otra tarea porque llevan desde el año 1800 y pico con la industrialización. Nosotros hemos llegado con 100 años de retraso. No podemos comernos nosotros la tarea de los demás, ¿no? Pero curiosamente, a pesar de que la emisión per cápita de CO2 histórica de los chinos es mucho menor que la de los europeos, y que cuando tú miras a ver lo que consume el chino, pues el 40% del CO2 que generan per cápita allí es para nuestro consumo, no es para el de ellos, y digamos que históricamente todavía podrían seguir desarrollándose y ni siquiera llegarían a nuestras emisiones. A pesar de ello, y ellos entienden en ese sentido que la tarea principal todavía es el desarrollo, es decir, no están hablando de desindustrialización, no están hablando de dejar de hacer, dejar de construir. Ellos están en la fase de que vamos a agarrar la carrera tecnológica también por una necesidad estratégica de independencia económica, de evitar que en el estrecho de Malaca nos dejen de mandar el petróleo y el gas, ¿no? Y luego, pues evidentemente, porque tienen unos problemas del desarrollo, la contaminación tan grandes, que nuevamente Xi Jinping pusieron freno y están desarrollando tecnologías fundamentalmente no existentes en Occidente. Últimamente es la de la industria, más allá de los vehículos eléctricos y los paneles solares, con dos intermediarios, el amoníaco y el metano, hidrogenar la industria de construcción, la industria cementera, la industria siderúrgica, utilizando bien sea de hidrógeno gris, pues proveniente del gas, proveniente del carbón, a través del amoníaco y el metano, que son dos intermediarios, utilizarlos como consumo en la industria, bien sea de estos productos hidrogenados, ¿no? Verde, es decir, que la energía renovable en el interior de China, en los desiertos y últimamente la maremotriz de profundidad en el mar, ¿no? A X kilómetros de distancia, se generen amoníaco, metano, hidrógeno para llevarlo a la industria. Es decir, están hidrogenando la cadena de producción y la cadena de transporte y electrificando la cadena de transporte. En ese sentido, yo creo que no estamos hablando a día de hoy de la necesidad de dejar de hacer, ¿no? Sino de que tecnológicamente, si el Estado dirige, podemos llegar a superar, digamos, la cadena de carbono a X años vista, ¿no? Décadas vista. Y luego está la fusión, donde están dedicando muchísimo dinero también. Es decir, en ese sentido, yo en este aspecto me quito el sombrero. Muy interesante, sí. Nico, ¿cómo lo ves tú este asunto? O estos asuntos. A ver, voy a provocar un poco, ¿vale? Stalin solía decir que los chinos son como los rábanos, es decir, rojos por fuera y blancos por dentro. A ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? La revolución de 1949, que es la que funda el Estado chino, según todos los documentos de la época, me refiero a documentos del Partido Comunista Chino, en su momento de la Internacional Comunista, etcétera, era calificada como una revolución burguesa. Es decir, con tareas no anticapitalistas, sino anticoloniales y antifeudales. Y de hecho, en un principio, quien encabezaba ese proceso no era el Partido Comunista Chino, era el Kuomintang, el Partido Nacionalista, que a día de hoy es el PP taiwanés y el partido más pro-China continental de Taiwán, todo hay que decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Kuomintang da un bandazo hacia la derecha en los años 20, rompe la alianza con los comunistas, los masacra por las calles de Shanghái y abandona toda la agenda no nacionalista, pero sí, digamos, más social que tenía el fundador del partido, Sun Yat-sen, ¿no? Entonces, ¿quién asume ese programa, digamos, de mínimos anticolonial y antifeudal? Lo asume el Partido Comunista Chino. Y entonces, en ese proceso, muchos sectores de la pequeña burguesía, incluso de la burguesía nacional patriótica, se aproximan al Partido Comunista Chino. Entonces, en esas condiciones se genera una base, ¿vale?, socioeconómica y sociológica,
para una serie de tendencias dentro del Partido Comunista Chino que, aunque se siguen expresando en el lenguaje del marxismo, su agenda no es comunista, su agenda es nacionalista. Esto no provoca problemas mientras la revolución china está dentro de ese margen de revolución burguesa, anticolonial, antifeudal, etc. Pero ya a partir de los años 50, cuando se producen intentos de ir hacia una socialización de la economía más avanzada, es cuando empiezan las tortas. Primero, con el pretexto de la hambruna del gas alto delante, se hace dimitir a Mao, después Mao contraataca con la revolución cultural, después de la revolución cultural hay una lucha de camarillas entre Zhou Enlai, Lin Piao, la banda de los cuatro, y al final, ¿qué línea se impone? Se impone la línea nacionalista, que se sigue expresando en términos del marxismo, en términos del materialismo histórico, pero si uno lee los documentos oficiales del Partido Comunista Chino atentamente, se ve claramente esto que estoy diciendo. Los estatutos del Partido Comunista Chino se pueden consultar porque están en internet. O sea, buscáis en el Observatorio de la Política China y los podéis encontrar, ¿vale? Y allí se dicen cosas muy interesantes, ¿vale? Para entender esto. En primer lugar, se plantea que, claro, China está atrasada con respecto a Occidente y hace falta priorizar el desarrollo económico, incluso a costa de introducir formas de economía privadas, etcétera, etcétera. Esto es verdad que encajaría con el concepto que hay en el marxismo clásico, ¿no? Que lo plantea Marx en la contribución a la crítica de la economía política, en el prólogo, que mientras la vieja sociedad no ha agotado todas sus posibilidades, no puede, ¿no?, aparecer la nueva sociedad y demás. Una idea que yo personalmente creo que habría que discutir, porque este fue precisamente el argumento de la Segunda Internacional contra la Revolución Soviética. Pero bueno, aún así está dentro de lo que es el razonamiento del marxismo clásico. Pero es que luego en ese mismo documento y poco después se dice una cosa que es que la contradicción principal es el desarrollo económico, que la lucha de clases no es la contradicción principal, ¿vale? Esto ya es más problemático, incluso si nos atenemos a interpretaciones del marxismo más clásicas, ¿vale? Se ha comentado antes acerca de la ANEP. La ANEP tenía una formulación un tanto distinta a la estrategia del Partido Comunista Chino. Porque esto lo explica, además, lo explica muy bien Stalin en el debate con la oposición de izquierda. Dice, la ANEP no es un retroceso al capitalismo, solo el inicio de la ANEP es un retroceso al capitalismo. La ANEP es una política de desarrollo bilateral del capitalismo y del socialismo. Porque dentro del plan que era la ANEP no está solamente el impuesto en especie, la libertad de comercio de los campesinos, está también el plan de cooperativización, con el objetivo de ir desplazando a los capitalistas del comercio de cereales, ¿vale? En China, desde los años 80, no ha habido ningún desarrollo bilateral, sino un desarrollo unilateral de relaciones de producción capitalistas, ¿vale? Es verdad que los chinos juegan, es decir, el Partido Comunista Chino en sus documentos juega a un plazo mucho más largo, ¿vale? Se supone que se juega a un periodo de 100 años, desde 1950 hasta 2050. Pero en los últimos, ya digo, 25 años, o 25 no, 45 años, no ha habido ningún proceso de colectivización, sino todo lo contrario, ¿vale? Eso es importante entenderlo también. Es verdad que últimamente está habiendo un nuevo impulso de las cooperativas en el campo, ¿vale? Incluso con apoyo estatal, de hecho bajo dirección estatal, pero claro, entendamos que no es lo mismo cooperativizar el campo soviético en los años 20, donde está la mayor parte de la actividad económica, la mayor parte de la población, que el campo chino en el año 2025, cuando ya es un país chino mayoritariamente urbano e industrializado. Es decir, evidentemente eso tiene mucha importancia desde el punto de vista estratégico de garantizar el suministro de alimentos, ¿no? Sobre todo en un mundo tan turbulento como el actual. Evidentemente cualquier gobernante con 2 dedos de frente haría eso, pero ya no es lo mismo, ¿eh? Es decir, ya es otra cosa un poco diferente. Entonces aquí hay que entender, las contradicciones que se están enseñando, yo las remontaría un poco también a los propios orígenes de la República Popular China y a la lucha de 2 líneas dentro del Partido Comunista Chino, entre lo que digamos, 2 líneas que se expresan en el lenguaje del marxismo, pero donde las prioridades sociales y nacionales no son las mismas. Muy interesante. No, lo cierto es que, claro, comparado con el ser nacionalista o socialista
lo cierto es que se comprende que a los comunistas nos seduzca un poco la cuestión china, porque, o sea, el sistema que tienen ahí, porque, a ver, frente al infierno este neoliberal que no somos capaces ni de producir mascarillas, pues claro, cualquier cosa, cualquier cosa del Estado intervenga un poco nos parece una maravilla, ¿no? Nada, Aitor, ¿cómo ves tú esta cuestión? Sí, yo creo que China no está exenta de contradicciones, eso es un hecho, pero hay que tener en cuenta que para analizar un proceso no debe analizarse desde una pureza ideológica, sino desde la correlación entre sus contradicciones, tanto internas y su orientación histórica general. Y aquí lo señala muy bien Nico y muy bien también Keiko, ¿no? Contradicciones que hablábamos, el tema de la desigualdad entre campo y ciudad, está claro que está muy presente. También es cierto que el Estado impulsó en los últimos años una campaña que era de prosperidad común, creo, que intentaba reequilibrar, como bien argumentaba Keiko, esas diferencias entre unos y otros. Después, el tema de la burocracia y control social, ¿no? Que suele ser una de las críticas que se le hace bastante a China. Si bien es cierto que un Estado fuerte puede dar cierta sensación de control, hay que intentar evitar el caos liberal, por así decirlo, y asegurar una cohesión política, porque el caos liberal está llevado por el sabotaje externo. Entonces, no es tanto que exista una especie de totalitarismo, sino que existe la vigilancia, pero una vigilancia entendida dentro de un marco legal. Y aquí me acuerdo de un podcast de dos chicos que son chinos, que los llevaron a hacerles una entrevista y le decían, bueno, y ahí la vigilancia, y dice, yo puedo hacer absolutamente de todo. Lo que no puedes hacer son cosas que, pues yo qué sé, hacer salvajadas, pues lo mismo aquí. No puedes ir por la calle y romper un espejo. No puedes difamar a alguien y que te salga gratuito. Pues es exactamente lo mismo dentro de un marco legal. Luego el tema de la corrupción es un tema que en China a mí me fascina cómo se lleva, porque la interpretación de intentar hacer dinero a costa del erario público y a costa del Estado y de la clase trabajadora tiene un costo muy grande, como es la vida en determinadas circunstancias. Entonces hace pensarse las cosas muy mucho, ¿no? A la hora de intentar pues generar una revolución de colores o cualquier sucedáneo barato. Después el tema del medio ambiente que se mencionó antes y que además a mí me choca porque dentro incluso de nuestras propias filas, ¿no? Se habla de que China es de los países más contaminantes y demás. Y bueno, se argumentaba los compañeros al respecto de esto. Pero sin embargo, lo que no se dice es que con el desarrollo que está teniendo, se ha convertido en el líder de inversión en energías renovables, en reforestación y encima hay cosas que son características de esta inversión en desarrollo sostenible, como por ejemplo, está planificando poner paneles solares en el espacio para que tenga 24/7 los rayos del sol dándole y proveyendo de energía a China. O sea, es una absoluta barbaridad. De hecho, engarzando con este tema de paneles solares en el espacio, la NASA todavía decía que creía que había visto repostar satélites chinos cuando, por ejemplo, la NASA había descartado ese programa de repostar en el espacio los satélites. Claro, esto le daría una ventaja en la carrera espacial gigantesca y precisamente con estos mecanismos que está intentando llevar a cabo, sería un paso adelante gigantesco, ¿no? Y que precisamente ahondaría en, en esa, en ese favorecimiento del mundo multipolar al cada vez depender menos del posible daño económico que se les pueda hacer. Y luego, sobre el estado del bienestar, si bien es cierto que no tiene un estado del bienestar como tal, sí que ha ido reforzando tanto la red sanitaria como la educativa, como las diversas coberturas que tienen, pero yo creo que, como bien
comentaban los compañeros, China siempre mira a largo plazo, esto es planificación, y si no me falla la memoria, creo que en 2035 es cuando va a sacar su red pública o su sistema público de salud. Claro, va a ser el sistema público de salud más grande del puto planeta. O sea, es una absoluta salvajada. Entonces, creo que que quieren tener las cosas bien claras, bien organizadas, de tal forma que cuando se lleve adelante un programa de estas características, salga bien. En suma, las tensiones que tienen son propias de un proceso de construcción. Como bien indicaba Nico, hay ciertas tensiones entre diversas líneas de partido dentro de un mismo lenguaje, pero con diferentes intereses, porque la lucha de clases sigue vigente. No son síntomas de que se esté agotando China, sino que es propio del desarrollo, de la propia construcción que está generando. Al final, la revolución no es un banquete, sino la guerra de posiciones con avances, retrocesos y reajustes tácticos. Pues muy bien, muy interesante. Podríamos también estar hablando y matizando este bloque un montón de tiempo, ¿no? Pero hay que avanzar y nos queda un cuartito de hora ya para el último bloque, que también es un poco, yo creo que el más jugoso. Y es la pregunta que os hago, en vuestra opinión, ¿cómo creéis que debería posicionarse la izquierda, pues, occidental o española o en Europa ante el papel global de China? Si tendríamos que tener una posición crítica, si podemos considerarlo un aliado táctico para la emancipación aquí, una alternativa sistémica, todo a la vez, y si los comunistas, especialmente en Europa y en España, deberíamos tener algún tipo de plan, algún tipo de estrategia y plan claro con respecto a la cuestión de China. Pues yo qué sé, imagino, por ejemplo, con el tema de la política económica, los aranceles, la instalación de fábricas en Europa, estas historias, ¿no? Si deberíamos tener algún tipo de línea política clara y común sobre eso. ¿Cómo veis vosotros este aspecto? Y creo que ahora mismo nos tocaría empezar por Nico. Sí, a ver, desde el punto de vista, digamos, nuestro, ¿no? Que es marxista y demás, toda inversión extranjera que permita reindustrializar Europa y particularmente España es positiva desde el punto de vista de que puede servir para reorganizar a la clase obrera y por tanto el movimiento obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay grandes concentraciones de trabajadores en un mismo centro de trabajo, eso nos favorece, ¿vale? Lo que pasa es que, a ver, se ha comentado antes la cuestión de que China no busca exportar su modelo político económico. Esto es cierto, pero es cierto para bien y para mal. Es decir, quiero decir, si los chinos quieren, por ejemplo, invertir en España, si tú les das a elegir las condiciones laborales chinas y las españolas, te van a escoger las chinas. Y a pesar de los cambios que se han hecho en legislación laboral en China para bien, ¿vale? Que bueno, que han sido consecuencia de oleadas de huelgas como la que hubo en 2010, ¿vale? Y sobre todo ha sido consecuencia de que se ha ido agotando el flujo de migración campo-ciudad, con lo cual ya se ha ido agotando el ejército de reserva industrial, ¿vale? Todavía tenemos en España una legislación laboral más estricta que la china, ¿vale? Entonces, evidentemente, al haber una planificación a largo plazo, los chinos están dispuestos a perder dinero durante mucho tiempo con tal de tener un proyecto duradero en el largo plazo, ¿vale? Y si un país como España, por ejemplo, les pone condiciones de tienes que respetar los derechos laborales de aquí, etcétera, etcétera, si el proyecto es rentable a largo plazo, lo van a respetar, ¿vale? Pero quiero decir, no son hermanitas de la caridad. Es decir, necesitas primero tener muy claro en qué proyectos quieres cooperar, en qué áreas, ¿no? Y dejar muy claro, aquí hay una legislación laboral que hay que respetar, que no es la que tienes tú en tu país, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese tipo de cuestiones.
Luego, eso en términos puramente económicos, técnicos, etcétera, ¿vale? Desde el punto de vista geopolítico, hay que tener en cuenta que los chinos ven a la Unión Europea como un contrapeso potencial a Estados Unidos. Entonces, el hecho de que, es que, bueno, las relaciones de la Unión Europea con China tampoco es que sean las mejores a día de hoy, entre otras cosas porque han puesto a una oligofrénica anti-China de alta representante de política exterior. Pero en general los chinos tienden a valorar, o sea, el principal socio comercial de China, de hecho, creo que a día de hoy es la Unión Europea, no es Estados Unidos. En términos de exportación para consumo, etcétera, etcétera, es la Unión Europea. Entonces, en principio ellos a nivel geopolítico solo ven como un contrapeso. Entonces, una asociación de tipo comercial entre la Unión Europea y China, pues probablemente fuera beneficiosa para ambas partes en muchos aspectos, sobre todo ahora que la política exterior de Estados Unidos es cada vez más aleatoria y peligrosa, ¿vale? Y luego también es verdad que, a ver, en términos de lo que es la cuestión de la paz, la lucha por la paz y demás, pues los chinos no se meten en guerras, no les gustan las guerras, porque lo que les gusta a día de hoy es el comercio, y el comercio pues se carga en buena parte. O sea, las guerras a día de hoy interrumpen bastante el comercio, al menos tal y como lo tienen ellos planteado, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un apoyo importante de cara a esta cuestión, ¿vale? A la cuestión de la lucha por la paz y demás. No como en su época el movimiento por la paz que se promovía desde la Unión Soviética, pero sí que, bueno, es decir, sí que es un factor de progreso en ese sentido. Aitor, ¿cómo ves tú este tema? Pues es un tema muy interesante que daría para otro podcast entero, ¿no? Este día estaba entrando en el antiguo Twitter, actual X, y veía a uno de los popes actuales de la izquierda parlamentaria, un asesor, Jaime Caro, si no me equivoco que se llama, que calificaba a China como... Ay, espera que me acuerde. El máximo exponente del capitalismo. Claro, si nuestros propios popes, bueno, propios muy entrecomillado, ¿no? Dicen este tipo de cuestiones, pues así nos va. Yo creo que no hay que caer, por una parte, ni en una especie de demonización occidental de China, como es el de este chaval, ni en un seguidismo acrítico. Es decir, no podemos exportar el modelo de China aquí porque no tiene sentido, somos completamente distintos culturalmente, pero sí que podemos aprender de las lecciones que nos puede dar China. Y en este sentido, el tema de la economía planificada, de tener un ministerio que se ocupa de cuáles son los sectores estratégicos para el país, esos sectores tienen que estar o nacionalizados o mínimo ser híbridos. Es decir, el Estado tiene que tener un peso sumamente importante en ellos. Y son cosas que tenemos que aprender. El tema de cómo se organizan, el tema del comercio. Son lecciones que tenemos que aprender para nosotros para poder tener un proyecto para el mañana. Que eso es una cosa que nos falta. No tenemos proyecto. Y vivimos de una patada hacia adelante, constante. En este caso, como bien indicaba Nico, yo creo que una relación comercial, tanto desde España con China como desde la Unión Europea, es completamente beneficiosa para ambas partes. En el caso nuestro de España, yo creo que sería sumamente interesante de cara a desarrollar las fuerzas productivas. Y eso además favorecería muy mucho el tema del desarrollo del país y de la lucha de clases dentro del mismo. A día de hoy hay que interpretar China como un freno al imperialismo estadounidense, como un aliado táctico en la lucha por un mundo distinto, por un mundo más justo, un país del que, como os decía antes, tenemos que aprender sobre la planificación, el papel del Estado, el tema de la soberanía nacional, como herramientas que son muy importantes y eficaces, y que la izquierda debe recuperar, que es que volviendo al ejemplo de antes, fíjate tú, que es sumamente ilustrativo, el chaval este, denostaba a China y sin embargo decía que el ejemplo era
el tipo que se presentó en New York de candidato por parte de los demócratas. Claro, si nos vamos al final a estupideces, a modelos vacíos, donde es la cara bonita, es el estar a la contra en vez de tener un proyecto alternativo, y al final nos quedamos en el colorido y nos vaciamos de contenido. Yo creo que, lo dicho, no es un molde exportable, sino que simplemente romper con el dogma de que no hay alternativa, que tenemos lecciones que aprender, que tenemos que tener un proyecto de país, y desde Europa y desde España en este caso, lo que nos queda claro es que hay que romper con la OTAN, porque eso es básico para establecer relaciones con China el día de mañana, igual que restablecerlas con Rusia. El vasallaje estratégico de Estados Unidos, como bien indicaba Nico antes respecto a Japón, nos va a llevar a la ruina, porque se va a querer favorecer a la metrópoli frente a las colonias. Hay que tejer alianzas, pues en este caso con China, incluso con el resto de países del sur, y hay que reconstruir proyecto y sobre todo teoría también, ¿no? Porque al final el socialismo no es el final del camino, sino una construcción viva de táctica, estrategia y sobre todo, y esto es importante, nacionalmente enraizada en este momento histórico. Porque cuando, por ejemplo, mucha gente te cita el manifiesto, ¿no? Cuando dice el obrero no tiene patria, pero lo que dice Marx a renglón seguido es que primero se desarrollará como clase en un ámbito nacional. Entonces, claro, sin eso estamos fastidiados. Y precisamente enraizaba con lo que analizábamos antes del debate sobre nacionalismo y socialismo, ¿no? Al final, y para terminar, el modelo chino tiene contradicciones, pero representa un proyecto político donde el Estado sigue subordinando el capital a intereses colectivos. No es un paraíso, eso está claro, pero tampoco es el infierno como nos lo quieren pintar, ni una especie de 1984. Es la demostración al final de que el socialismo, la planificación económica sobre todo, no está muerta, sino que existen vías capaces de generar un enfrentamiento al orden capitalista mundial. Y creo que defender el modelo chino no implica copiarlo, sino entenderlo como una forma concreta de lucha de clases a escala global, con lecciones útiles para nuestras propias batallas, y hoy más que nunca ser antiimperialista pasa también por saber leer a China sin los ojos del amo. Eco, para finalizar, dale. Sí, perdón, no sé si le quería entender a Nico que hay una oligofrénica en el servicio, o sea, como de China. Yo creo que eso es muy No, difícilmente se refería a la Unión Europea, porque nuevamente una contradicción, claro, nuevamente una contradicción en la cantidad de mujeres que hay en el aparato político chino es menor del 20%. Entonces, esa contradicción también tienen que solventarla. Y también es una contradicción que, tiene un carácter asiático, pero evidentemente es un asunto reaccionario a nivel político e historiográfico, ¿no? Lo que sí que es cierto, Diego, perdona que te interrumpa, sí. Sí que es verdad que la infrarrepresentación de mujeres en el aparato político hasta cierto punto está compensada en el aparato económico. O sea, hay bastantes más empresarias que en otros países de Asia, por ejemplo. Sí, evidentemente mucho más que en Japón, pero en lo que es el Parlamento andaban menos de un 30% y alta dirigencia y tal. Entonces, a ver, yo voy a hacer también un par de declaraciones polémicas y luego entro al barullo, ¿no? Primera declaración polémica, polémica, vamos, así, de eso que te pones a decir lo primero que te venga a la cabeza sin reflexionarlo mucho. China es el principal baluarte. China es el principal baluarte de la paz a nivel mundial. Segunda declaración, China es la principal esperanza de la humanidad para enfrentar las consecuencias del cambio climático y para desarrollar una economía por encima de la economía del carbono, que va a ser la del hidrógeno. Tercera declaración, China es el principal factor, y esto no es una declaración, es una evidencia, ¿no? El principal factor de lucha contra la pobreza a nivel mundial
añado que no esté basada en la intervención militar, es decir, en la rapiña, digamos, colonial, y que no está basada en la explotación masiva de su fuente de trabajo, porque la fuente de trabajo china echa más horas que un chino, nunca mejor dicho. En concreto, en la última estadística laboral, echan como el sábado, ¿no? Como si están unas 48 horas semanales. Y la renta per cápita anual de los chinos está aumentando sistemáticamente un 5%. Es decir, los chinos cada vez son más ricos, cada vez viven más años, cada vez viven en mejores condiciones. Y eso no se ha hecho a base de hiperexplotar al resto de los países. Entonces, estos tres logros son unos logros que, vamos, a mí me hacen quitarme el sombrero. Contradicciones. Nosotros somos una economía capitalista avanzada, no somos un país en vías de desarrollo. Y luego, primero una introducción política pequeña. No, o sea, yo creo que la izquierda en general no tiene que ser la embajada de ningún país. O sea, que cada uno defienda a través de su embajada las campañas de descrédito a nivel internacional que hay contra su país y tienen los medios de hacerlo. La izquierda en algún momento fue portavoz del gobierno de Cuba, del gobierno de Corea del Norte, algunos también, y tampoco debe ser del gobierno de China. Es decir, que cada uno defienda a través de sus mecanismos políticos. Sí que es verdad que a mí se me hace difícilmente entendible que dentro de la izquierda a veces se defienda a Cuba con unas declaraciones muy altisonantes de lo bien que está la sanidad en Cuba. Chicos, la sanidad en Cuba también tiene sus problemas, víctima de sus contradicciones internas y sobre todo el bloqueo internacional. Entonces, se vanagloria, digamos, algún modelo y se criminaliza el modelo chino. Yo no lo acabo de entender, ¿no? Cuando sacar 800 millones de la pobreza, hombre, algo de mérito tiene, ¿no? Entonces, yo creo que en general la política no debe ser embajada de nadie. Hay que mirar un poco libre de prejuicios los asuntos, o sea, de encumbrar a un modelo socialista frente a otro, cuando menos hay que intentar equilibrar los asuntos, ¿no? Porque si no nos estamos cargando de prejuicios, ¿no? En este caso, creo que la izquierda europea contra China tiene muchos prejuicios y hay muchos logros del modelo chino que se pueden destacar, ¿no? Y sus contradicciones que estamos destacando. Y luego hay dos historias. Una es un país en vías de desarrollo y otra es un país en vías, o sea, una metrópoli imperialista. Entonces, un país en vías de desarrollo. Para Brasil, para China, para Angola, para una de las islas de Oceanía, o sea, China es Dios. Es decir, es una fuente de innovación en tu economía. Si tú, pero como todo, si tú eres un estado capitalista, pues la vas a usar para que atraigan inversión y a ver si traigo a los turistas chinos y gastan en mi economía y los hosteleros de mi costa pues se benefician, ¿entiendes? Pero si eres un país con una aspiración progresista social, pues puedes utilizar, si tú las condiciones, como comentaba Nico, las pones encima de la mesa, puedes utilizar esa inversión con otros fines, pero tú tienes que diseñar el plan, ¿no? Pues un plan 50-50, yo inventures o transferencias tecnológicas, o bueno, pues lo que se quiera, o tú pones esa tecnología, pero yo me desarrollo adyacentemente, es decir, pues tú me pones los puertos, pero yo me voy a centrar pues en la mejoría de la logística o inteligencia artificial, o vamos a hidrogenar o metanizar estos procesos adyacentes y yo voy a tener, digamos, una economía un poco especializada en este asunto para ver si computo un poco a nivel internacional por capital y desarrollo la población hasta esperando una futura economía que no dependa de la competencia, ¿no? Y donde se hable de la transferencia tecnológica libre, del open source y, digamos, y de la solidaridad, ¿no? Entre los países más y menos desarrollados. En definitiva, los países en vías de desarrollo tienen en China un arma no intervencionista que puede ayudarles a desarrollar su economía, pero esos países en vías de desarrollo están fundamentalmente en manos de la clase capitalista local, subalterna al imperialismo, con lo cual esa herramienta a las pocas países en vías de desarrollo con un fin antiimperialista es el principal bastión contra el intervencionismo imperialista, y en los otros pues es un aliado en su salida a flote en la crisis económica mundial, pues bueno, se emplean un poco para atraer inversiones chinas y turistas chinos, ¿no? Y que abrir el mercado de tus productos, fundamentalmente agricultura y minería, para que te lo compren los chinos. Y otra cosa es Europa. En Europa yo creo que somos una metrópoli desarrollada, y muy bien lo señalaba Nico, las inversiones extranjeras son empresas capitalistas con afán de lucro individual. Incluso el sector estatal
chino es un sector estatal que tiene una visión a largo plazo, pero que catalogan en, no sé si son 4 formas distintas de empresas estatales. Algunas tienen ánimo de lucro y son competitivas. Entonces, la búsqueda del máximo beneficio no es el principal factor que mueve a las empresas estatales en China, pero el beneficio forma parte de su modus operandi. En las empresas privadas, fundamentalmente, es el afán del beneficio, pero con un control político. Es decir, ahora se están frenando inversiones de las empresas automovilísticas en Europa porque el Estado chino ha dicho no se hagan inversiones hasta que no solventemos el tema de los aranceles a los eléctricos chinos. Ahí se ha visto como las empresas privadas como BYD dijeron, no, yo voy a invertir, saltándose un poco la disciplina interna china, luego los chinos les frenaron un poco y ahora parece que en Hungría están refrenando, y las empresas estatales automovilísticas como SAIC, que es del grupo MG, ¿no? Que os sonará, ya se ven por las calles, o Chery hizo una mini inversión, pero se están frenando hasta que, como órdago, ¿no?, negociador con la Unión Europea. Es decir, hay contradicciones geopolíticas. Otra cosa es que, evidentemente, pues en este caso a Europa le interesa, vamos, a la clase obrera europea desarrollar la tecnología eléctrica y en ese sentido pues habrá que ver en qué condiciones se hace y va a pasar por China necesariamente, ¿no? Pero, evidentemente, las contradicciones que señalaba Nico hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Luego, a ver, el asunto de la descarbonización, el asunto de, bueno, a ver, el 30% de las patentes biotecnológicas, o sea, el siguiente DeepSeek, de aquí a los próximos 5 o 10 años, van a ser los fármacos chinos. Con lo cual, todo eso, pues evidentemente, yo creo que un aspecto progresivo es la colaboración entre entidades. Yo recomiendo el libro de Mariana Mazzucato, que es El Estado Emprendedor, porque ella defiende la economía de mercado, es una economía capitalista, pero explica muy bien cómo funcionan esos primeros pasos en los que las tecnologías no tienen a una multinacional detrás comercializándolo, ¿no? Entonces, ese valle de la muerte, de la investigación de laboratorio de las universidades hasta que se comercializa, explica muy bien cómo funciona, y una vez acaparan el producto estrella, pues luego ya le ponen un precio de monopolio de mercado y voy a hundir a la seguridad social poniendo el precio a este fármaco que acabo de desarrollar, que acabo de comprar, porque en realidad lo compran y luego entran los financieros y quieren un rendimiento bursátil del 15% y le ponen un precio estrella hasta que llegue al siguiente competidor. Vale, esto en Europa tiene una importancia, que es que el capital paciente, el capital a largo plazo, China lo está desarrollando con una economía estatal detrás potentísima a través de las localidades y a través del Estado y de las empresas estatales, y ese capital paciente de investigación de tecnologías fuertes que se va de 0 a 1, es decir, de tecnologías innovadoras, no de 1 a 10, que es cuando ya se trata de comercializar, ese 0 a 1 es del Estado en China, fundamentalmente. Y es ahí donde yo creo que la izquierda europea debe tener, porque nosotros tenemos avanzado un Estado cada vez más desanclado en el asunto de la investigación de las nuevas tecnologías, pero donde yo creo que también tiene un papel, no solo el inversor del 0 a 10, ¿no?, de la comercialización de los productos, donde ahí son las empresas fundamentalmente privadas capitalistas chinas las que pueden tener, ya digo, todo mediado un poco porque al Estado chino le interese y todo lo que y le pueden frenar, como frenaron a las compañías chinas, Evergrande y compañía, que se dedicaron a promover la burbuja inmobiliaria, acordaros aquí en los años 2000, y comprando equipos de fútbol y compraban viviendas en Londres y tal. El capital especulativo le metieron mano y lo cortaron. Xi Jinping, ¿no? Pero actualmente tiene el capital privado y público en sectores productivos, ¿no? Han frenado el especulativo. Pero yo creo que hay que hacer atención dentro de la izquierda a ese capital paciente, ¿no? Exigir que haya modelos de capital paciente pasivo de intervención estatal en productos tecnológicos de laboratorio de universidades, y después exigir que el Estado lo comercialice. Y ahí podemos aprender de China, y creo que ahí hay un tema de colaboración muy interesante, nada explotado, no se oye nada del asunto, pero yo creo que es clave. Y nada. Muy bien. No, yo estoy bastante de acuerdo con los puntos así categóricos que ha señalado Alejo, el Queco. Sobre este tema, básicamente decir una cosa más en la dimensión política, ¿eh? Y yo pienso, soy de la opinión de que
la izquierda transformadora, entre comillas, si nos ponemos de acuerdo en qué es eso, el movimiento comunista en España y en Europa, en la Unión Europea, debería... el tema de la relación con China, de los acuerdos de inversión, de la colaboración estratégica, todas estas historias debería ser uno de los puntos como de ruptura, de confrontación con los otros bloques políticos. Como puede ser la OTAN, ¿no? La pertenencia o no a la OTAN es como la típica cosa que te genera un cisma, es como una trinchera que te divide la izquierda o el espectro político en dos partes, ¿no? Pues el tema de la relación con China y la colaboración estratégica, las inversiones y todo eso también debería ser uno de los puntos de ruptura que deberíamos explotar. Y además que yo creo que es una forma de ofrecer un modelo alternativo a la clase trabajadora por parte del movimiento comunista, que no implique guerras, apretarse el cinturón, desinversión, desindustrialización y todas estas historias. Entonces yo el tema de que empiecen a cambio de bajar aranceles o tal, pues empiecen a producir aquí. Yo creo que ahí hay todo un campo que puede aprovechar la izquierda comunista para recuperar terreno y ofrecer una cosa razonable a las capas populares y a la clase trabajadora en Europa. Y creo que debería haber más reflexión y más debate sobre esta cuestión. Aquí hay cosas, por ejemplo, aquí en Asturias estaban hablando de traer una fábrica a Langreo, ¿no? Y aquí de hecho estuvo el embajador. Bueno, no sé hasta qué punto eso significaba algo o no, es pura tal, pero ese tipo de movidas deberíamos estar metiéndolas en nuestra agenda política como movimiento. Nada, yo no sé si tenéis alguna cosa más que añadir sobre esto. Si tal, tendría que ser breve. Y si no, pues finalizamos ya. Llevamos 1 hora 10 minutos y hay que ir ya terminando. Si me permite, sí que yo Sí, daría un brevemente. dato como, digamos, ejemplo de todo esto. En 1990, por ejemplo, las reservas de los bancos centrales de dólares eran del 71% y a finales de 2020 del 59%, una reducción de 12 puntos. Y sin embargo, el renminbi chino creció hasta un 9%. Esto nos indica precisamente todo lo que estamos hablando y del contrapeso que supone China respecto a la economía mundial y a la economía estadounidense y de la importancia que tiene. Muy bien, pues nada, para terminar ya, daros las gracias por la colaboración en este podcast. Sé que estuvisteis estos días preparando los datos, las preguntas, tal, y además se ha notado, ¿vale? Que te habéis aportado un montón de información y argumentos. Y nada, daros las gracias. Esperamos que nos veamos en las próximas emisiones. Y a la gente que nos estáis siguiendo, escuchando el podcast, recordaros que es importante que os suscribáis, que le deis a la campanita y que lo compartáis para que esto pues vaya llegando a más gente y se vaya ampliando el programa. Pues nada más, desearos una buena semana y nos vemos en la próxima emisión.